Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad Massa. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este nuevo encuentro que hoy tendrá como tema principal las aves rapaces. La conferencia de hoy estará a cargo del reconocido médico veterinario Jaime Zamur, quien estudió en la Universidad Veracruzana en México. Recibió su título de doctorado en biología reproductiva en aves por el Colegio Real de Medicina Veterinaria en la Universidad de Londres. Jaime ha editado 5 libros de texto, escrito 17 capítulos en diferentes libros de texto sobre medicina de aves y de animales exóticos, y más de 170 artículos en revistas y journals internacionales. Actualmente, Jaime vive en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y está dedicado a la consultoría en medicina y manejo de fauna silvestre y la medicina de reproducción de halcones, y continúa activo en el área de la docencia. Queremos agradecer además a la Cátedra de Anatomía Veterinaria por contactar a Jaime para brindar estas charlas. Informamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo resolución rectoral número 353/20. Y por último, les recordamos que pueden hacer preguntas en el chat, que serán respondidas al finalizar la conferencia, y les solicitamos que con el fin de una óptima transmisión mantengan apagados sus micrófonos y cámaras durante todo el webinar. Ahora sí, le damos la bienvenida al médico veterinario Jaime Zamur. Pues muchas Bueno, gracias por la bienvenida. Voy a Un placer, Jaime. compartir la buen día, pantalla Jaime. y me Estamos avisa, muy por orgullosos de que favor. puedas unirnos. ¿Se ¿Me ve? puede ver la pantalla? Sí, pero no Se en ve modo excelente. presentación. ¿Se me Ahí oye está. también? Perfecto. Bueno, Sí, todo entonces perfecto. Se oye y se ve muy bien. bueno, puedo empezar entonces. Adelante. Pues muy buenos días a todos. La primera plática de hoy está basada en introducir lo que es una ave rapaz y vamos a ver un poco acerca de la evolución y la taxonomía. El diagrama que ve en el dibujo está describiendo de una manera esquemática lo que era el Archaeopteryx, que según los fósiles es el primer individuo que está reconocido como un ave, y vamos a describir un poco acerca de este espécimen. Pocos temas de la teoría de la evolución han planteado un enigma tan intrigante durante tanto tiempo como el origen de las aves. La evidencia de los orígenes de las aves ha sido esquiva en el registro fósil, porque los huesos de las aves son ligeros, huecos y se descomponen rápidamente. Hasta ahora, el fósil de ave más antiguo conocido es el famoso Archaeopteryx litográfica, descubierto en 1861, solo 2 años después de la publicación del origen de las especies de Darwin. Pero Archaeopteryx deja muchas preguntas sin respuestas. Esta extraña criatura del tamaño de un cuervo tenía patas largas y 3 dedos con garras en la punta. Su mandíbula y dientes eran como los de un pequeño dinosaurio, y su columna vertebral extendida formaba una cola, otra característica reptil que también se encuentran en los dinosaurios pequeños. Pero esta criatura también tenía alas y tenía plumas. Y aquí se puede ver en uno de los especímenes mejores conservados la forma del ala perfectamente bien, con la evidencia de plumas y lo que era la cola, que aquí se puede ver parcialmente. También se puede ver que las patas terminaban en garras. Es uno de los fósiles mejores preservados. Se ha argumentado que todos los ejemplares hasta ahora descubiertos pertenecen a la misma especie, a litográfica. Existen diferencias entre los especímenes, y aunque algunos investigadores consideran que se deben a las diferentes edades, algunos pueden estar relacionados con la diversidad de especie real. Las diferencias están relacionadas con que algunos son más pequeños o mucho más grandes
Tienen diferentes proporciones de dedos, hocicos más delgados alineados con dientes que apuntan hacia adelante y la posible presencia de un esternón. Debido a estas diferencias, a la mayoría de los especímenes individuales se le da su propio nombre como especie. Y aquí se puede apreciar los 8 especímenes que han sido nombrados hasta recientemente. Pero en 1207 hubo una revisión de todos los especímenes bien conservados que concluyó que 2 especies distintas de Archaeopteryx podrían ser aceptables. Litográfica, que consiste en al menos los especímenes de Londres y Solnhofen, y Simensis, que consiste en al menos el de Berlín, de Múnich y especímenes de Thermópolis. Las 2 especies se distinguen principalmente por grandes tubérculos flexores en las garras de las patas de A. litográfica. Las garras de los especímenes de Simensis son relativamente simples y rectas. Litográfica también tenía una porción estrecha de la corona en algunos dientes y un metatarso mucho más grueso. Los científicos ahora ven el Archaeopteryx, que vivió hace unos 150 millones de años, como el primer miembro conocido del linaje de las aves modernas, pero aún conservaba muchas características de los pequeños dinosaurios. Estos pequeños dinosaurios de 2 patas llamados terópodos son similares a los correcaminos de hoy. Muchas características pertinentes a las aves estaban presentes en los terópodos antes de que las aves evolucionaran, incluidos huesos huecos, una espoleta, una pelvis que apunta hacia atrás y un pie de 3 dedos. Después del Archaeopteryx, el registro fósil sugiere que las aves se diversificaron rápidamente, aunque algunas de estas primeras aves del Cretácico habrían tenido un aspecto bastante extraño, con picos dentados y dedos con garras. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, la evolución del ala, cómo empezó a cambiar gradualmente hasta que formó lo que es el ala del ave moderna. La filogenia de las aves de presa empiezan con el grupo grande Tularaves, con 2 clados, el Afroaves, con una familia principal Acipitrimorphae, que incluye los géneros Accipitriformes, que estos a la vez incluye Egyptinea, Angipinea, que son los buitres del Viejo Mundo, Catartiformes, que incluye la familia de Catártide, que son buitres del Nuevo Mundo, Strigiformes, que son búhos y lechuzas, y Falconiformes, para mencionar nada más los órdenes de relevancia, que incluye todos los halcones. El clado Afroaves está formado por martines pescadores y parientes, carpinteros y parientes, calaos y parientes, trogones, cucus, aves ratón, búhos y lechuzas, rapaces, incluidos los buitres del Viejo y los del Nuevo Mundo. Los clados más basales son depredadores, lo que sugiere que el último ancestro común del grupo también fue un depredador. Por otra parte, Australaves es un clado de aves recientemente definido, formado por Eufalconimorphae, subdividido en Psittacopacerae, que incluye las Peseriformes y lo que es los citácidos en general, y Falconiformes, que son todos los halcones, así como Cariamiformes, que es la ave esta muy rara de allá del sur de Sudamérica, incluyendo Argentina.
Este parece ser el grupo hermano de afroaves. Como en el caso de las afroaves, los clados más basales son depredadores, lo que sugiere que este era el estilo de vida ancestral. Pero habiendo dicho todo esto, ¿qué es exactamente un ave rapaz? El término rapaz se deriva de la palabra latina rapere, que significa agarrar o tomar por la fuerza, y describe cómo estas aves cazan con sus garras largas y fuertes y sus picos en forma de gancho. Las rapaces se clasifican en dos grandes grupos según sus hábitos de vida y caza, en diurnos y nocturnos. En ornitología, la definición de aves rapaces o aves de rapiña tienen un significado un poco más limitado. Las aves rapaces son aves que tienen muy buena vista para encontrar comida, patas fuertes para sostener la presa y un pico fuerte y curvo para desgarrar la carne de las presas. La mayoría de las aves rapaces también tienen fuertes garras para sujetar y atrapar e inclusive matar a sus presas. Las aves rapaces son carnívoras y solo comen carne, aunque el tipo de carne varía. La mayoría también come carroña, al menos ocasionalmente, pero los buitres y los cóndores comen carroña como su principal fuente de alimento. Algunas aves rapaces son especialistas en la caza de peces, mientras que otras pueden cazar serpientes y otras se especializan en la caza de aves. Muchas aves rapaces son cazadores generalistas y capturan una variedad de presa. La dieta de las rapaces nocturnas puede ser diferente según la región zoogeográfica. Por ejemplo, diferencias existen entre los especímenes en el norte de Europa y en la región mediterránea, ya que algunos comen solo roedores, mientras que otros comen mamíferos, aves, anfibios, reptiles, invertebrados y peces. Lo mismo se pudiera decir en el continente americano. Las diferentes áreas zoogeográficas dictan el tipo de alimentación de las aves nocturnas. Asimismo, las aves diurnas comen algún tipo de carne animal, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos, moluscos e inclusive carroña. La cantidad de alimento que ingiere una ave rapaz diurna depende en gran medida de la especie, el tamaño y el sexo del ave. Muchas de las aves diurnas se alimentan de carroña, como en el caso de los buitres y los cóndores. Otras se alimentan de serpientes y lagartos, como pueden ver acá la ave secretaria. Y muchas de ellas, pero en lo particular el halcón peregrino, se alimenta casi exclusivamente de aves. El consumo de alimentos está influenciado por la estación del año. La ingesta de alimentos aumenta en climas fríos, antes de la migración y antes de la puesta de huevos en las hembras. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de vuelo. Las aves rapaces vuelan para cazar, alimentarse y migrar utilizando una masa muscular pectoral altamente desarrollada, como lo vamos a ver en la segunda presentación. Para poder volar, las aves rapaces deben despegar del suelo, roca o rama, extendiendo las alas al máximo hacia arriba y batiendo las alas con fuertes golpes hacia abajo. Algunas aves, en particular los buitres pesados, tienen que correr por el suelo antes de que se genere el empuje suficiente para levantar el cuerpo del suelo. Y esto es mucho más evidente después de que comen.
El vuelo de poder es cuando una ave de presa se propulsa batiendo las alas a diferentes velocidades. A menos de 3 metros por segundo, la carrera ascendente es pasiva y no da sustentación. Por encima de 7 metros por segundo, la carrera ascendente está activa, proporciona una elevación y genera vórtices de arrastre seguidos de aleteos profundos con golpes fuertes y rápidos. El clavado es muy característico del halcón peregrino, que es muy famoso por su velocidad, alcanzando más de 320 kilómetros por hora durante su clavado de caza característico, lo que lo convierte en el miembro más rápido del reino animal. La velocidad más alta medida de un halcón peregrino es de 389 kilómetros por hora. Y así es como cazan las aves al vuelo, como se le dice. El volar y planear son formas de vuelo de alas fijas pasivos para volar alto mientras vuela sin mover las alas o usar energía. Entre las aves rapaces, los buitres son carroñeros que han desarrollado técnicas de vuelo planeadores altamente eficientes para minimizar los costos de energía, para encontrar comida que es muy predecible y migrar aprovechando las corrientes de aire y la temperatura del aire. Por supuesto, la forma y el tamaño del ala y la cola de las aves rapaces son un reflejo del potencial como máquinas voladoras y de las formas en que se utilizan las alas y la cola para buscar y atrapar presa. Un ángulo diedro es el ángulo entre dos planos que se cruzan. En nuestro caso, las alas del pájaro vistas desde el plano craneal. El ángulo diedro mide la altura de las alas sobre el horizonte, lo que lo hace que se enderece y sea menos propensa a rodar. Esto es cuando elevan las alas completamente antes de hacer el golpe hacia abajo. El ángulo anédrico, que es el ángulo hacia abajo desde la horizontal de las alas, cuando pegan el golpe, lo que hace que las aves sean un poco más propensas a rodar y ser muy inestables. Y vamos a hablar sobre el dimorfismo sexual. En las aves rapaces, las hembras suelen ser más grandes que los machos. Esto es una cosa en general. Por ejemplo, el cernícalo es un tipo de halcón en el que los machos son los principales proveedores y las hembras son responsables de criar a las crías. En esta especie, cuanto más pequeños son los cernícalos, menos alimento se necesita y por lo tanto pueden sobrevivir en ambientes más duros. Es más favorable desde el punto de vista energético que los cernícalos machos permanezcan pequeños que sus contrapartes hembras, porque los machos más pequeños tienen una ventaja de agilidad cuando se trata de defender el nido y cazar. Se prefieren las hembras más grandes porque pueden incubar una mayor cantidad de huevos al mismo tiempo que pueden criar un tamaño de nidada más grande. Y aquí pueden ver cómo el cernícalo hembra tiene una cola muy diferente que la del macho. Esto es parte del dimorfismo sexual que es característico de esta especie, pero ese no es el caso en todas. En la mayoría de las aves de presa es el tamaño. Este es el macho que le está trayendo a la hembra. Esto es muy típico de antes y durante la temporada de cría, que el macho le trae la comida a la hembra. Y en algunos casos corta la comida y le da de comer en la boca. El vuelo silencioso es muy característico de búhos y lechuzas, porque son depredadores silenciosos capaces de volar sin ser detectados. El silencio de su vuelo se debe a sus plumas especializadas. Cuando el aire se precipita sobre un ala ordinaria, generalmente crea un ruido
de chorro a medida que se acumulan grandes áreas de turbulencia de aire. Los búhos y las lechuzas tienen algunas formas de alterar estas turbulencias y reducir su ruido. El anterior del ala en los búhos y las lechuzas tienen plumas cubiertas por pequeñas estructuras, ganchos y lazos, que rompen el aire que fluye en microturbulencias más pequeñas. Estas áreas más pequeñas de turbulencia luego rodan a lo largo del ala del búho hacia el borde de fuga, que se compone de una franja flexible. Esto es en la parte de atrás, la parte caudal del ala. Esta franja rompe aún más el aire a medida que fluye desde el borde de fuga, lo que resulta en una gran reducción del vuelo silencioso por medio del ruido aerodinámico. Luego, cualquier ruido restante que pudiera ser detectado por la presa es absorbido por plumas aterciopeladas en las patas y en las alas. La taxonomía moderna de las aves de presa, en el caso de aves diurnas, estas son clasificadas en la clase Aves, subclase Neornites, y la orden es el Falconiformes. Las aves rapaces diurnas se clasifican formalmente en 6 familias de 2 órdenes. Accipitridae, que incluye muchos de los halcones, águilas, buitres, aguiluchos, milanos y los buitres del viejo mundo. Pandionidae, que tiene un representante nada más, que es el águila pescadora. Sagittaridae, que nada más también tiene un solo representante, que son las aves secretarias. Falconidae es un grupo muy grande que incluye halcones, caracaras y halcones del bosque. Catártidae incluye los buitres del Nuevo Mundo, incluyendo los cóndores, y Cariamidae, que incluye las seriamas como su único representante. Las aves de presa diurnas. Los falconiformes son una orden global con Accipitridae y Falconidae que se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. Solo los Sagittaridae monotípicos se limitan a una sola región zoogeográfica, los afrotrópicos. Aunque se han encontrado fósiles parecidos a pájaros secretarios en Europa y América del Norte, se pueden encontrar al menos 1 o 2 especies reproductoras en cada tipo de hábitat importante en todo el mundo. Desde el urbano, donde los buitres carroñeros y cóndores pueden prosperar, hasta la tundra ártica, donde el gerifalte cría sus polluelos en las abundantes aves marinas, limícolas y también de lemmings. Las aves de presa nocturna se clasifican en la clase Aves, subclase Neornites, y están clasificadas dentro del orden Strigiformes. Las aves nocturnas se clasifican en 2 familias importantes. Titonidae, que nada más está representado por la lechuza de campanario, y Strigidae, que está representada por todos los búhos o casi todos los búhos del mundo. Los búhos y las lechuzas son aves del orden Strigiformes, que incluye alrededor de 200 especies de aves rapaces, en su mayoría solitarias y nocturnas, caracterizadas por una postura erguida, una cabeza grande y ancha, visión binocular, audición binaural, garras afiladas y plumas adaptadas para un vuelo silencioso, como ya lo describimos. Las excepciones incluyen el búho halcón norteño, que es diurno, y también el búho llanero, que son también diurnos. Los búhos y las lechuzas cazan principalmente pequeños mamíferos, insectos y otras aves, aunque algunas especies se especializan en la caza de peces.
Los búhos y las lechuzas se encuentran en todas las regiones de la Tierra, excepto en los casquetes polares y en algunas islas remotas. Y me voy a permitir a continuación a describir un poco sobre las aves que se emplean en cetrería en el Medio Oriente, por si alguno está interesado. Este es el halcón sacre, que es la más grande de las especies de halcones del desierto del complejo Hierofalcon. Esta especie se reproduce desde Europa Central hacia el este a través del Paleártico hasta Manchuria. Es principalmente migratorio, excepto en las partes más al sur de su área de distribución, invernando en Etiopía, la península arábiga, el norte de Pakistán y el oeste de China. Esta especie era la favorita de los cetreros árabes antes de la importación masiva y el uso de halcones híbridos que están reproducidos comercialmente. El halcón peregrino también tiene una distribución, pero tiene la distribución más extensa de cualquiera de los halcones del mundo. Generalmente es un poco más pequeño que los sacres, pero con un cuerpo fuerte, robusto, y tiene un manto azul grisáceo con barras blancas en el abdomen y una cabeza negra con barras en la cara. Esta barra y la cantidad de negro que puedan tener en la cabeza depende de la subespecie. Y se reconoce que hay por lo menos 17 subespecies alrededor del mundo. El halcón laner o lanario es un halcón grande también del desierto y otra especie favorita utilizada en la cetrería en el Medio Oriente. Sin embargo, los cetreros árabes, mucho más experimentados, consideran a los lanarios como halcones para principiantes, ya que carecen de las cualidades del halcón ideal para cazar presas grandes como las avutardas hubara. Esta especie tiene aproximadamente el mismo tamaño que un halcón peregrino, pero con una configuración corporal ligeramente más delgada. Las alas son más largas y anchas, con puntas redondeadas y una cola mucho más larga. El color y las marcas de la cabeza y la nuca varían según la subespecie. Esta región de la nuca, de la parte posterior de la cabeza y el cuello, es muy característico de esta especie. El halcón gerifalte es el halcón más grande del mundo y una especie que todavía es muy valorada en la cetrería árabe. Su gran tamaño y gran resistencia hicieron que los gerifaltes fueran muy populares entre los cetreros árabes al finales de los 70s, al principio de los 80s, pero están en vuelta de moda. El gerifalte es un halcón ártico, similar en apariencia a un peregrino, pero más pesado, de mayor tamaño y con grandes alas y colas puntiagudas de base ancha. El color del plumaje varía según el origen geográfico, pero se reconocen tres colores básicos: el blanco, el gris y el negro. Pero por supuesto hay formas intermediarias entre estos colores. Lo que están viendo aquí es un color que dependiendo de la clasificación norteamericana o europea, que son un poco diferentes, pero este pájaro lo llamarían super white, lo super blanco, porque no tiene manchas en la cola, el pecho es completamente blanco, igual que la cabeza y el cuello, y nada más tiene un poco de manchas en la espalda. Hay halcones que son casi completamente blancos, que nada más tienen el color en la punta de las remiges y son mucho más valorados. Ahora, estos halcones híbridos en realidad no son híbridos, son halcones cruzados porque son fértiles. Un halcón híbrido o cruzado es el producto de un cruce entre dos especies diferentes de halcones.
Esto se logra en condiciones de cautiverio, por supuesto, y mediante el uso de técnicas de inseminación artificial. La producción de halcones híbridos se inició a principios y mediados de los años 70 en Estados Unidos y en Europa. Hoy en día los halcones híbridos se producen principalmente en Canadá, Estados Unidos, Alemania, España y el Reino Unido. Hay dos tipos principales de híbridos producidos para el mercado del Medio Oriente y yo diría de todo el mundo. El híbrido gerifalte con sacre en proporciones de 50-50 o 75-25 y los híbridos gerifaltes que usualmente son 50-50. La inseminación artificial fue creada, fue inventada, descubierta, utilizada en Estados Unidos, por ejemplo, al igual que en Alemania, para la conservación del halcón peregrino. Se vio que era una arma que se podía utilizar para promover mucho más la reproducción en cautiverio. Pero entonces alguien pensó que utilizando las mismas técnicas se podía colectar semen de un macho y después ponerlo en una hembra diferente y producir un híbrido. Y así fue como empezó todo esto. Hoy en día se produce una cantidad increíble de aves para cetrería que no solo son utilizadas en el Medio Oriente, sino que son utilizadas alrededor del mundo. Y hay gente que está haciendo mucho dinero acerca de ellos. La ética de producir híbridos siempre se ha cuestionado. Muchos países ya los empezaron a prohibir, criarlos y tenerlos, porque se han dado casos de, en ciertas ocasiones, de aves que se han escapado y que se han cruzado con aves naturales, con aves en la vida silvestre. Así que pues yo creo que con que pase el tiempo, esto va a ser en realidad prohibido en muchos países alrededor del mundo. En realidad no es necesario cazar con un halcón híbrido. Estos los producen únicamente por moda o de acuerdo a lo que ellos dicen, de mejorar la apariencia física, la velocidad, el tamaño, al igual que usted compraría un coche, un carro. Me da igual, sí. Yo no soy muy partidario del uso de halcones híbridos por no ser naturales. Y lo mismo pudiera hacer esta gente que los cría de producir aves naturales, porque la gente cazaría con ellos de la misma manera. Pues y con esto doy terminada mi primera presentación, agradeciéndole a Silvia Robles por haberme invitado a compartir con todos ustedes mi amor y pasión por la medicina de halcones y la cetrería, y a todos ustedes por participar en esta presentación. Muchísimas gracias, Jaime, por vos. Sabés que te hemos agradecido 1000 veces y lo vamos a ir haciendo. Te agradecemos por esta oportunidad. Bueno, antes de empezar la otra parte de la charla, hay dos preguntas. Una de Octavio que preguntó. El peligro de que bueno, eso se ha sedado. Esto ha ocurrido en por lo menos 2 países en Europa y se ha documentado también en la península de Kamchatka en el norte de Rusia, en que halcones que se han escapado de algún país, ya sea europeo o del Medio Oriente, ha sido casos sobre todo del Medio Oriente, que se le puede reconocer por las pihuelas que tienen en las patas. Se escapan gente que no tiene experiencia para entrenarlos, no pueden calcular bien y los halcones se escapan. Y se ha dado casos en que han cruzado con aves de naturales, por supuesto. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por privado me preguntaron si el vuelo silencioso es solamente para aves nocturnas o hay aves diurnas que lo poseen. No, es únicamente para las aves nocturnas, porque las aves diurnas dependen de la velocidad para poder cazar. Claro. Y cazan sobre todo en lugares abiertos, aunque hay aves
que cazan en los bosques, pero la forma del ala y el tipo de vuelo lo hace pues que sean veloces y ocupan la velocidad para cazar, mientras que las aves nocturnas cazan en silencio porque sorprenden a las presas. Es un vuelo silencioso. Y eso ocurre Claro. única y exclusivamente en aves nocturnas, sí. Bueno, Jaime, muchas gracias. Esas serían las preguntas. ¿Querés que avancemos hasta la segunda parte de la charlita? Me, me Y, dice alguien, si Octavio no, me si dice que mi alguien pregunta quiere... hay una pregunta, permítame. Ajá. ¿En qué afecta, es decir, cuál es el impacto negativo de que se crucen los híbridos con las aves naturales? Lo que está sucediendo es que ocurre una polución de las poblaciones silvestres. Eso es el asunto. Porque digamos, si un híbrido, no es un híbrido, porque se pueden reproducir. Un ave digamos que sea peregrino con gerifalte, se ha dado el caso de que se han cruzado con peregrinos puros. Entonces las crías han resultado 25% gerifaltes y 75% peregrino. Pero lo que sucede es que pues, afectan la población de aves silvestres. Por eso es que lo están tratando de prohibir. En alguna ocasión se habló de castrarlos, Mm. o lo que es mucho más fácil es vasectomizarlos. La vasectomía en aves es bien fácil y se hace por medio de endoscopía. Y se empezó a hacer, pero la mayoría de los criadores pues no pueden y ni quieren pagarle a un veterinario por hacer el procedimiento, y esto no ha sucedido, no se ha reinforzado, ¿no? Entonces todo el mundo vende machos y hembras, los cuales pues, se pueden cruzar con aves silvestres pues ocurre una polución de la población natural en la vida silvestre. Eso es el aspecto negativo. Perfecto. Bueno, Si alguien gracias. quiere hacer alguna pregunta con el micrófono, pueden desilenciarse y hacerla, no hay problema. Pues como que no hay ninguna pregunta. Creo que no. Seguramente más adelante van a haber más preguntas en la próxima disertación y el que quiere, el que le ha quedado algo en el tintero, puede preguntar también si ha quedado algo a Por el chat. finalizar. Al final, ¿no? Sí, ¿Les Sí, parece si tomamos 4 minutitos de descanso? perfecto. perfecto. Para, y venimos de regreso exactamente a 45 minutos pasada la hora. Perfecto. 2 y ¿Le cuarenta y parece cinco bien? nos vamos a encontrar. Bueno, Muy bien. Gracias, pues muchas Jaime. Excelente. gracias. Muchas Pueden gracias. seguir poniendo preguntas si quedaron. Nos vemos en un rato.
Ya estamos de regreso. Perfecto. Sí. Bueno, voy a compartir la pantalla y ya me dice si pueden ver la transparencia y Sí, se puede ver. permítame. Se ve bien y se escucha bien también. Aquí está. Perfecto. Bueno, Cuando gustes, Jaime. sí. Pues la segunda presentación, como explicaba yo anteriormente a sus compañeras, teníamos o discutíamos acerca de lo poco que se nos enseña en la escuela, en los currículums, sobre la anatomía y fisiología en aves en general. Y algunos de nosotros pues tendremos suerte tal vez de ver una o dos disecciones durante toda la carrera sobre aves domésticas, pero voy a intentar hacer un repaso de la anatomía y fisiología en aves rapaces en lo particular, pero esto también puede ser aplicable, por lo menos ciertas partes, a cualquier otro tipo de aves, por ejemplo, aves de compañía. Y vamos a iniciar con las plumas. Las plumas son crecimientos de la epidermis que forman la cubierta característica en aves, denominada plumaje. Las plumas son consideradas como las estructuras más complejas del integumento de vertebrados y son un ejemplo primario de un complejo proceso evolucionario. Aunque las plumas cubren la mayor parte del cuerpo de las aves, estas crecen y se desarrollan en tractos bien delineados llamados pterílea. Áreas de la piel sin plumas se llaman apterílea. Las plumas contribuyen al vuelo, al aislamiento térmico y proveen impermeabilidad. Los colores y la coloración de las plumas ayudan a la comunicación y a la protección, y en algunas especies, como lo vimos anteriormente en los cernícalos, dictan el dimorfismo sexual. Y aquí se puede ver en este diagrama las áreas del cuerpo donde no hay plumas y las áreas o tractos del cuerpo en donde crecen las plumas de una manera similar en todas las aves. Existen dos tipos de pluma, las plumas de vuelo y las plumas genéricas de contorno. Las plumas genéricas de contorno son las que recubren la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades, conformando la morfología general del plumaje del ave. Las partes de una pluma son el estandarte o vexilo, que es bilateral, y no necesariamente en la parte de en medio, como lo vamos a ver, algunas plumas son diferentes. Se encuentra el raquis, que es la base de la pluma. El estandarte o vexilo está formado de estas válvulas plumáceas que están entrelazadas por unos ganchos y entonces de esa manera permiten que el aire no pase en medio, sino que lo abanican. Las barbas plumosas que son aterciopeladas en la base de la pluma y el cálamo o cañón, que es la parte que está insertada en el folículo en donde crece la pluma dentro de la piel. Las plumas rémigues son las plumas del ala y su forma es asimétrica. Las que se insertan hacia el extremo más exterior del ala se llaman primarias. A continuación se insertan las secundarias sobre el radio, mientras que las más cercanas a la base del ala, insertadas a la altura del húmero, son las terciarias. Las plumas del álula se insertan sobre el pulgar vestigial. Las rectrices son las plumas que forman la cola y su estandarte es simétrico. Se insertan a la altura de las últimas vértebras caudales. Entonces tenemos dos tipos de plumas, las remigues, que son las plumas del ala, y las rectrices, que son las plumas de la cola.
Las plumas del ala están formadas por las primarias. Empieza por el medio. Ven que cómo cambia como de dirección. Ahí es donde empieza la número 1 hasta la 10. Y empieza desde la número 1 hasta la 10. Estas son las primarias, estas son las secundarias, estas son las de cubierta, se dividen a sí mismo en primarias, secundarias, terciarias. Aquí es donde están las plumas de cubierta del álula y aquí están las plumas terciarias que están entre el cuerpo y el ala. Esto es la parte dorsal del ala. Viéndola por la parte ventral, asimismo, vemos las plumas primarias, secundarias, y aquí vemos las de cubierta debajo del ala y las axilares, que asimismo son las plumas muy aterciopeladas entre el ala y el cuerpo. Una diferencia muy importante entre lo que es la ornitología y la cetrería árabe es que el orden de las plumas es diferente. En vez de empezar aquí como la número 1, empieza acá. Esta es la primera y termina aquí en la décima. Al igual, esta es la número 10 y termina en la número 1 acá. Esto es una diferencia. Las plumas de la cola son 12, son 5 en cada lado y las 2 del centro, que se les denomina deca. Y aquí vemos lo que es las formas diferentes del ala, como hablábamos hace un rato, de el ave diurna. Es una ala mucho más puntiaguda para cortar el aire, para que la propulsión sea rápida, mientras que las plumas de las alas de las aves nocturnas, el ala tiene que ser, atiende a ser mucho más redondeada y las plumas son muy aterciopeladas, porque eso les ayuda a disminuir el sonido y que le forme el vuelo silencioso. Como decía anteriormente, las plumas de la cola son 12 y contribuyen a frenar y a cambiar de dirección, y son las plumas que forman la cola con un estandarte simétrico. El par central es el único que está insertado a la altura del pigóstilo. El pigóstilo, como lo vamos a ver ahorita, es un grupo de vértebras caudales que están fusionados en el centro de la cola. El resto de las plumas rectrices, en este caso de la 1 a la 5, están insertadas en los bulbos rectrices, los cuales son unas estructuras complejas de grasa y músculo que rodean al pigóstilo. La mayoría de las aves tienen 6 pares, los cuales son simétricos, significando que la número 1, la número 2, 3 son iguales que del otro lado. A esto se llama simetría bilateral. El pico de las aves rapaces incluye los huesos de la mandíbula superior e inferior con una cubierta córnea. La cubierta córnea superior e inferior se denomina ranfoteca maxilar o rinoteca y la ranfoteca mandibular o nacnoteca. Como pueden ver, el pico adquiere diferentes formas, tamaño, dependiendo del tipo de ave y, por supuesto, el tipo de alimento. Todas las aves de presa tienen un pico muy fuerte y curvo, con bordes afilados. Estas aves ocupan el pico como nosotros usamos un cuchillo y un tenedor para cortar la comida. Y ellos utilizan esto para cortar, darle de comer y comer ellos, y darle de comer a los polluelos. Aunque el pico de aves rapaces tienen diferencias características morfológicas comunes, hay muchas diferencias en tamaño, forma y función en las diferentes especies. El pico de los halcones, así como los picos de los milanes reales y los accipiters, tienen un diente tomial, que es este que pueden ver acá, en este gerifalte. Esta es una estructura triangular
en el borde externo de la ranfoteca maxilar, cuya función es el de facilitar el desnuque de las presas. Cuando usted reciba un halcón en su clínica, tenga mucho cuidado de no limar este diente porque lo necesitan para poder comer y poder cazar. Una cosa que tenemos como noción falsa es que estas son las garras. No, esta es la última falange, la cual está cubierta de esta estructura córnea que forma la garra. Las aves de presa se denomina garras o talones, que son muy agudas, que están al final de cada dígito. Los talones tienen forma y tamaño diferente, otra vez dependiendo de cómo las aves rapaces usan la garra para capturar y sujetar a la presa. Los talones están formados de una placa dorsal fuertemente queratinizada que forma las paredes dorsales y laterales de la garra y de una placa mucho más suave formando la parte ventral de la garra. Y aquí, como pueden ver, la pata de diferentes especies con diferentes formas de talones o garras. Y una cosa muy curiosa es el águila pescadora, que tiene 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás, como lo vamos a ver en un rato. Y vamos a ver el esqueleto de las aves. El esqueleto de las aves rapaces es adaptado para el vuelo. Es muy ligero, pero lo suficientemente fuerte como para resistir el estrés de despegar, volar y aterrizar. Una de las adaptaciones del esqueleto de las aves, incluyendo las aves rapaces, es la fusión de varios huesos con la formación de estructuras únicas osificadas, como lo son el notario, el sinsacro y el pigóstilo. Debido a esto es que las aves en general tienen menos huesos que las especies vertebradas terrestres. Y en un rato vemos estos huesos y su relación con el resto del esqueleto. Un detalle importante son los huesos neumatizados. Las aves rapaces tienen muchos huesos huecos o neumatizados con puntales y armaduras entrecruzadas para mayor resistencia estructural. Como pueden ver aquí, esto forma una matriz interna que le da al hueso rigidez, son muy fuertes y al mismo tiempo muy ligeros porque están neumatizados, llenos de aire. La cantidad de huesos huecos varía entre las especies, aunque las aves de presa que planean tienden a tener la mayor cantidad, como los buitres y los cóndores. Los sacos aéreos a menudo forman bolsas de aire dentro de los huesos neumatizados del esqueleto. Y aquí vemos en forma representada esta relación entre los sacos aéreos y los huesos. El sistema respiratorio de las aves es dramáticamente diferente al de los reptiles y mamíferos. Los espacios de aire del hueso neumático a veces están conectados a sacos aéreos de la cavidad corporal que reemplazan el líquido celómico y para también aligerar el cuerpo. En las aves rapaces en general, la mayor parte de los huesos vertebrales, pélvicos, esternales y costales están invadidos por divertículos de los sacos aéreos que sustituyen a la médula ósea. Y empecemos con un poco más detalle con el cráneo. El cráneo está formado por 5 huesos principales. El hueso frontal, los huesos parietales, los huesos premaxilares, los huesos nasales y que en realidad ocupan la mayor parte del cuerpo del cráneo, aunque hay otros huesos más pequeños que como el hueso cuadrado,
el arco cigomático, el pterigoides, el palatino y todos los huesos que componen la base del cráneo. Un detalle importante es que el globo ocular ocupa una gran cantidad del espacio del cráneo y este está rodeado de esta estructura anatómica que se denomina el ojo esclerótico. Esta es una estructura ósea formada de huesos muy pequeños en forma de placas, que esto es en común con el ojo de los reptiles. Esto se supone que le da firmeza al globo ocular porque es tan grande. La columna vertebral está formada de 4 secciones. La primera es la cervical, que está formada de 11 a 25 vértebras, dependiendo de la especie, y el tronco formado por las vértebras funcionales de las torácicas, que integran un solo hueso que se llama el notario. Después sigue lo que son los huesos de la pelvis y los lumbares, las sacras, que forman el hueso que se le denomina el sinsacro, que es muy grande, y el pigóstilo, que está al final, que son varias vértebras coxígeas, osificadas. Un detalle muy importante es, hay una vértebra libre torácica entre el notario y el sinsacro y actúa como bisagra. Cuando un ave choca de frente contra una pared, un objeto, una ventana, por ejemplo, este hueso tiende a dar un poco de movimiento, pero ahí es donde ocurre la mayoría de las luxaciones, produciendo paresia o parálisis del tren posterior. También tenemos un número muy pequeño de vértebras coxígeas en la parte de atrás. Estas varían también de especie a especie. El tórax está formado por la clavícula, que es el hueso de la suerte en las gallinas. El coracoides, que es un hueso corto y muy fuerte. Y la escápula, que es muy delgada y muy elongada. Estos 3 huesos forman lo que se le denomina cintura torácica o la entrada al tórax. Las paredes laterales están formadas por las costillas, que en la mayoría de las especies son 6, con una libre al final, y estas se unen por medio de cartílagos al esternón. El esternón de las aves, sobre todo las aves de presa, es muy especializado. En primer lugar, tiene en la parte media una quilla o carina, que es una extensión del esternón que corre axialmente a lo largo de la línea media del esternón y se extiende hacia afuera, hacia parte de atrás, perpendicular al plano de las costillas. La quilla o carina proporciona un ancla para los músculos del ala de un pájaro. Proporciona una cavidad enorme en donde se asientan los músculos pectorales y los supracoracoideos, que son los que encargados de elevar y flexionar el ala. La parte superior de la pata está formada por el fémur. El fémur se articula por la articulación coxofemoral, como en los mamíferos, igual que el fémur tiene un cuello, una cabeza, y este está en el acetábulo y está unido por un ligamento corto, el ligamento redondo. Al nivel de la rodilla, el fémur se articula con el tibiotarso. Las aves no tienen tibia, tienen tibiotarso, y con una fíbula que es básicamente vestigial. También hay una patela que es pequeña y está rodeada de un complejo ligamentoso que lo mantiene en su lugar. El tarso metatarso, que es muy corto, muy fuerte, forma la parte superior de lo que es la pata, el pie,
y después los huesos digitales que forman los dedos, formados de varias falanges. El dígito número 1 es el posterior, se le denomina hallux y tiene dos falanges. El dedo medial o interior a la línea media es el dígito número 2 y tiene tres falanges. El medial es el número 3 que tiene 4 falanges y el externo que tiene 5 falanges. Es muy fácil saber cuando se posiciona un ave contando las falanges si es el dígito número 2 o el número 5. Entonces usted sabe que si es la pata derecha o si es la pata izquierda, si lo que está viendo y se le olvidó poner que si es derecho o izquierdo. Simplemente viendo los dedos. Una cosa importante es que la mayoría de las aves tienen dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Este es un cigodáctilo. Esto ocurre en especies arbóreas como los búhos y lechuzas, en el caso de las aves como las pescadoras. Algunos citácidos también tienen este tipo de arreglo. El resto de las aves tienen 3 dedos hacia adelante y uno atrás, que es el anisodáctilo. El tritadáctilo son aves que tienen 3 dedos, como el emu de Australia o las avutardas. Y el didáctilo, que es la avestruz, que tiene nada más 2 dedos. Entonces tenemos el anisodáctilo, que son la mayoría de las aves, con 3 dedos adelante y uno hacia atrás, y el cigodáctilo, que tiene 2 hacia adelante y 2 hacia atrás. La articulación del hombro es la más compleja y la más importante del cuerpo, porque ahí es donde se pegan y sufre trauma muy frecuentemente, y hay técnicas radiográficas importantes que hay que seguir de posiciones para poder apreciar bastante bien esta articulación. La articulación del hombro consiste en la escápula, como ya dijimos, es alargada y muy delgada. El coracoides, que es un hueso corto pero muy fuerte. Y por supuesto el húmero, con sus grandes crestas en donde se fijan la masa muscular que eleva el ala. El húmero se une con el radio y el cúbito para formar la articulación del codo. Luego está el cúbito y el radio, y estos se unen al carpo. El resto de los huesos son dígitos que forman lo que es el metacarpo mayor, el metacarpo menor y los dedos vestigiales. Este es el hueso del álula. Hay 2 huesos en la muñeca, en la articulación carpiana, y esto es el carpo radial y el carpo cubital. Estos huesos son muy importantes de poderlos apreciar en la radiografía, y muchas veces se necesita tomar, como decía anteriormente, diferentes posiciones, incluyendo extender el ala, tomar la radiografía en un ángulo para poder observar en detalle todos estos huesos. La mayoría de las especies de aves tienen aproximadamente 175 músculos diferentes, principalmente para controlar las alas, las patas y la piel. Los músculos de mayor volumen son los músculos pectorales, los cuales controlan las alas y constituyen hasta el 25% del peso corporal total. El segundo músculo más importante del ala es el supracoracoideo. Los músculos del ala funcionan principalmente extendiendo o flexionando el codo, moviendo el ala en su totalidad o extendiendo o flexionando los dedos en lo particular. Caudal a los pectorales y supracoracoideos, que lo vamos a ver en un rato. Están los oblicuos internos
y externos que comprimen el abdomen. Además, hay otros músculos abdominales muy parecidos a los mamíferos, los oblicuos, por ejemplo, que expanden y contraen el pecho y sostienen la caja torácica. Los músculos del ala y los músculos de la pata son bastante complejos. El estudio de la masa muscular sobre el fémur es muy importante porque hay varios procedimientos quirúrgicos que se realizan en esta área, incluyendo la reparación del fémur y la decapitación de la cabeza del fémur, la resección de la cabeza del fémur cuando hay una fractura. Los músculos pectorales, que son estos, se originan en la quilla del hueco de la quilla del esternón y se sujeta o se inserta en el húmero y son responsables del golpe del ala, lo cual es esencial para la propulsión en el vuelo. El supracoracoideos, que está inmediatamente debajo, está situado en la parte medial con relación a los pectorales y es responsable de elevar el ala después de cada golpe. Y como pueden ver aquí, el supracoracoideos pasa por el espacio que queda entre la clavícula y el coracoides arriba y se inserta asimismo en el húmero. Y esta es la que le proporciona la elevación al ala. El supracoracoideos y el pectoral forman el 25 y hasta el 35% del peso total corporal en las aves. Hay 3 grupos de órganos responsables de la respiración en aves. Los sacos aéreos anteriores, que lo forman los 2 sacos aéreos cervicales, uno en cada lado del cuello. Después sigue el interclavicular, es uno solo nada más, y los sacos aéreos torácicos anteriores. Los pulmones y después los sacos aéreos posteriores formados por el posterior torácico y los sacos aéreos abdominales. O sea que la mayor parte de las aves tienen 9 sacos aéreos. Lo repito, 2 sacos cervicales, 1 interclavicular, 2 torácicos anteriores, 2 torácicos posteriores y 2 abdominales. Y vamos a repasar un poco sobre la fisiología de la respiración en aves, que es muy diferente a lo que sucede en reptiles y mamíferos. Durante la inhalación, el aire de los bronquios primarios pasa al grupo de sacos aéreos caudales, torácico caudal y los abdominales, mientras que el aire en la región paleopulmonar pasa en una dirección craneal a través de los pulmones y dentro del grupo de sacos aéreos craneales que están formados por los cervicales, interclavicular y los torácicos craneales. En la expiración, el aire de los sacos aéreos caudales es expulsado en una dirección craneal hacia los parabronquios del área paleopulmónica, mientras que el aire de los sacos aéreos craneales es expulsado a través de los bronquios primarios y luego la tráquea. Un pequeño volumen de aire pasa a través de los bronquios y a los sacos aéreos caudales y es expulsado a través de la tráquea. Las aves no tienen boca, se le denomina orofaringe. La orofaringe, en común con otros grupos de aves, las aves rapaces poseen estructuras morfológicas importantes en la parte dorsal de la orofaringe. Lo que están viendo aquí es un esquema de la parte dorsal, la parte palatina de la orofaringe.
Las cavidades, esta es muy importante dentro de la cavidad orofaringe, es la coana, la fisura infundibular en la parte craneal de la coana está en la parte craneal y la parte caudal está en la fisura infundibular, y paralelo a las dos estructuras está una serie de glándulas palatinas que reciben su nombre de acuerdo a la región, ya sea anteriores, mediales, caudales, etc. La coana es la fisura medial, la más grande, que se encuentra en el paladar superior, que conecta las cavidades nasales con la orofaringe. Inmediatamente detrás está la fisura infundibular. Esta es una hendidura estrecha común a los tubos de Eustaquio o tubos faringotimpánicos derecho e izquierdo. Hay varias aperturas de las glándulas salivares a través del paladar de la orofaringe. Esta es la vista ventral de la orofaringe, que incluye la lengua. En aves rapaces es relativamente corta, muy cartilaginosa, que es muy diferente a la lengua de otras aves, como por ejemplo los citácidos, que es mucho más muscular. Después sigue la glotis, que es la entrada a la tráquea, el promontorio laríngeo, que es muy cartilaginoso, y asimismo una serie de glándulas salivares lateralmente. En esta disección vamos a ver las diferentes áreas del sistema digestivo de las aves. En este caso, después de la orofaringe, inmediatamente hay un esófago cervical bastante corto. Le sigue el buche, que es ausente en lechuzas y búhos. Después sigue el esófago torácico, también bastante corto. Después sigue el proventrículo, el o verdadero estómago. Después le sigue el ventrículo. En el intestino, como vamos a ver en un rato, en la primera asa intestinal se encuentra el páncreas. Después vemos el intestino delgado, el hueso y la cloaca. El proventrículo o estómago verdadero es el estómago glandular en donde se inicia la digestión primaria. El ventrículo es el estómago mecánico, que en aves rapaces no está muy bien desarrollado. No es igual que en aves que comen grano, como las aves de corral, en que la masa muscular está bastante desarrollada. El hígado es un órgano bastante grande que solo se encuentra en los vertebrados, y su función es el de desintoxicar varios metabolitos, sintetizar proteínas y producir unos químicos necesarios para la digestión y el crecimiento. El hígado es una glándula accesoria del sistema digestivo que produce bilis, un líquido alcalino que contiene colesterol y ácidos biliares que ayuda a descomponer las grasas. La vesícula biliar, una pequeña bolsa que se encuentra justo debajo del hígado, que queda en medio de los dos lóbulos. Esta es encargada de almacenar la bilis producida por el hígado, que luego se traslada al intestino delgado para completar la digestión. El hígado está integrado por dos lóbulos, como lo ven aquí, y normalmente el derecho es un poco más grande que el lóbulo izquierdo. Y el corazón está situado en medio de los dos lóbulos en la parte craneal. Mencionaba que el páncreas se encuentra localizado en la primera asa del duodeno, del intestino delgado. Es un órgano que es común al sistema digestivo y al sistema endocrino en todos los vertebrados. El páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina. Como
glándula endocrina funciona principalmente para regular los niveles de azúcar en sangre, secretando principalmente insulina y glucagón. Como parte del sistema digestivo, funciona como una glándula exócrina que secreta jugo pancreático al duodeno a través del conducto pancreático. Y este se los muestro como un caso muy raro de un halcón peregrino que tuvo atrofia pancreática. Yo creo que este es el único caso en un ave de presa que esto se ha diagnosticado. Como pueden apreciar, las heces fecales son muy grandes, en forma de salchicha y muy voluminosas, con la apariencia de carne semidigerida. Una muestra de sangre recolectada de este espécimen reveló que la milasa era un poco más de 2.500 unidades por litro, lo cual es más del doble del rango mucho más alto. El ave falleció y no se pudo hacer nada por ella, pero se lo menciono porque es un caso muy raro. Se ha dado y se ha publicado en citácidos en un par de ocasiones, pero este es el único que yo sepa en aves rapaces. Las segagrópilas son masas de material no digerible del alimento que muchas de las aves rapaces vomitan al día siguiente después de comer. El contenido de las segagrópilas depende del alimento consumido el día anterior, pero puede incluir huesos, pelo, pluma, picos, garras y dientes. El vomitar las segagrópilas permite a las aves rapaces de remover material no digerible del proventrículo. Las segagrópilas son formadas en el ventrículo o estómago mecánico de 6 a 10 horas después de comer. Y como pueden ver aquí, estos se pueden disolver. Los biólogos las coleccionan de sitios en lo particular, las llevan al laboratorio, las disuelven y separan lo que es en este caso pelo y los huesos, que los pueden clasificar para identificar roedores en las poblaciones de mamíferos de un área en lo particular, sin tener que capturar a los roedores. Y así es como sucede. Las lechuzas y los búhos no cortan la carne, sino que se tragan las presas completas. Estas van al proventrículo en donde se maceran con el ácido hidroclórico y se empieza a macerar. Después pasa al estómago mecánico en donde se separa lo que es digerible y lo que no es digerible, y al día siguiente pues la botan. Esto es parte de la fisiología normal en aves de presa, que tiene que ser simulado en cautiverio para que esto funcione normalmente, el sistema digestivo. La hembra. El sistema reproductivo de la hembra consiste en el ovario y el oviducto, mientras que el embrión hembra de muchas especies posee dos grupos de órganos reproductivos. Únicamente el izquierdo sobrevive y alcanza la madurez para producir huevos. Aunque si usted hace una disección en un halcón, por ejemplo, va a ver que el ovario derecho también está desarrollado, pero nunca llega a ovular, y tampoco en ese lado existe un oviducto apreciable. Así que nada más es en el lado izquierdo. El oviducto está integrado por 5 secciones que no están separadas de por sí mismo, que son muy distintas, y consiste en el infundíbulo que atrapa el folículo que fue ovulado y ocurre la fecundación. Después sigue el magno, en donde se empieza a añadir la albúmina. Después sigue el istmo, en donde se forma o empieza a formarse la cáscara. Hasta este nivel todavía es una cáscara muy suave.
el útero en donde se forma la cáscara dura y la vagina en donde es expulsada a través del esfínter del oviducto en la cloaca. Y aquí hay unos espacios en donde los espermatozoides pueden permanecer vivos hasta 11 días para poder fertilizar los huevos que siguen a continuación. El sistema reproductivo del macho consiste de 2 testículos, cada uno con un vaso deferente o conducto o ducto deferente que comunica del testículo a la cloaca. El ducto deferente transporta a los espermatozoides de los testículos en donde estos se forman y viajan a la cloaca y son transportados al oviducto de la hembra durante la copulación. Las aves rapaces copulan, como la mayoría de las aves, uniendo las cloacas, lo que se le llama un beso cloacal, donde se hace la transferencia del semen hacia el oviducto de la hembra, que lo toma y lo almacena en la parte esta de la vagina del oviducto para poder fertilizar los huevos posteriormente. Los testículos son órganos pares, por supuesto, situados en la línea media, en la parte dorsal de la cavidad celómica, cerca de la parte caudal de los pulmones y la parte craneal de cada riñón. El tamaño y el peso de cada testículo varía considerablemente de acuerdo a la actividad del ciclo biológico sexual y de acuerdo a la temporada del año. Y aquí se puede ver muy claramente. Este es el lóbulo anterior del riñón. Aquí el testículo muy bien desarrollado. Tenemos la glándula muy importante, la glándula adrenal, forma triangular. Y se puede apreciar la emergencia del vaso deferente que continúa hacia la cloaca. Los testículos son los órganos más importantes del sistema reproductor de los machos, en los cuales se producen los espermatozoides, pero también la testosterona. Y aquí vemos una disección en donde se puede apreciar muy claramente el testículo y esta estructura que es el epidídimo, que conecta al testículo con el vaso deferente. Y aquí vemos la glándula adrenal y en forma esquemática se puede apreciar aquí la relación íntima que ocurre con la parte anterior del epidídimo, que está básicamente incrustada dentro de la glándula adrenal. Este es el testículo que da forma a los túbulos seminíferos, que asimismo llegan a un sitio denominado rete testis por medio de los túbulos rectos. Y de ahí se empiezan a formar ductos que conectan gradualmente y empiezan a formar la forma tortuosa del vaso deferente y eso sigue hasta la cloaca. Las aves poseen 2 riñones subdivididos en 3 lóbulos denominado craneal, medio y caudal. Y esto comunica a la cloaca por medio de los ureteres que van paralelo al vaso deferente. Una característica única en aves es la presencia de 2 tipos de nefrona. Las nefronas tipo reptiles están localizadas en la corteza renal y las nefronas tipo mamíferos están situados en la médula renal. La orina recolectada por el riñón se vacía en la cloaca a través de los ureteres y luego por peristaltis inversa pasa al colon. De esta manera preservan el líquido las aves. La cloaca es la cámara que recibe las porciones terminales del sistema digestivo y el urogenital y se comunica al exterior por medio del esfínter de la cloaca.
La cloaca se divide en dos compartimientos. El más grande es el coprodeo, seguido por el urodeo, y en medio hay un pliegue coprourodeal. En esta región del urodeo se pueden encontrar las aperturas de los ureteres, las aperturas con una papila corta de los ductos deferentes en el caso del macho y el esfínter del oviducto en el caso de las hembras. El músculo del esfínter rodea al proctodeo y el pliegue uroproctodeal. Las aves tienen un corazón de 4 cámaras, en común con los mamíferos y algunos reptiles, principalmente cocodrilos. Esta adaptación permite un transporte eficiente de nutrientes, muy eficiente, que proporciona nutrientes al cuerpo y oxígeno a todo el cuerpo para proveer energía para volar y mantener esos niveles altos de actividad, muy característico de las aves. Las aves tienen sistemas cardiovasculares muy eficientes que les permiten satisfacer las demandas metabólicas del vuelo. El sistema cardiovascular no solo suministra oxígeno a las células del cuerpo y elimina desechos metabólicos, sino que también juega un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal. El vaso es un órgano principal de la inmunidad sistémica y su importancia en la resistencia a las enfermedades se acentúa presumiblemente por la escasez de ganglios linfáticos. La sorprendente variación intraespecífica de tamaño refleja en parte los cambios estacionales en la morfología y en las actividades del vaso. Aquí pueden ver dos vasos normales, esto es una sección, el cual se modifica de acuerdo a la temporada del año, pero permanecen del mismo color y la misma estructura. En cambio, estos son vasos de aves que están sufriendo de un problema patológico. El color cambia así mismo como la estructura. A principios del siglo XX, los científicos argumentaron que las aves tenían ganglios basales muy desarrollados con diminutas estructuras de telencéfalo similares a la de los mamíferos. Los estudios modernos han refutado esta opinión. Los ganglios basales solo ocupan una pequeña parte del cerebro aviar. En cambio, parece que las aves ocupan una parte diferente del cerebro, el neostriatum medio rostral y el hyperstratum ventral como el asiento de la inteligencia. Y la proporción de tamaño cerebro-cuerpo de citácidos y córvidos, en lo particular, es comparable a los primates superiores. Aquí vemos la doctora Irene Pepperberg y su citácido Alex, que ya no está vivo, pero que sirvió por muchos años para el estudio de la inteligencia en aves. Uno de los problemas para definir o medir la inteligencia en animales que no son humanos hace que el tema sea difícil de estudiar científicamente en aves. En general, las aves tienen cerebros relativamente grandes en comparación con el tamaño de su cabeza. Los sentidos visuales y auditivos están bien desarrollados en la mayoría de las especies, aunque los sentidos táctiles y olfativos se comprenden bien solo en un pequeño grupo de aves. Las aves se comunican mediante señales visuales, así como mediante el uso de llamadas y canciones, o sea, auditivo. Por lo tanto, la prueba de inteligencia en las aves generalmente se basa en el estudio de las respuestas a los estímulos sensoriales. Los córvidos y citácidos
A menudo se consideran las aves más inteligentes y entre los animales más inteligentes en general. Han habido algunos trabajos que se han hecho en palomas, pinzones, aves domésticas y en algunas aves rapaces, pero en realidad nunca han llegado al nivel de córvidos y cetáceos en estos estudios. Las aves tienen oídos. Muchos de nosotros no sabemos esto, pero la audición es el segundo sentido más importante en las aves y sus oídos tienen en forma de embudo para enfocar el sonido. Los oídos están ubicados ligeramente detrás del globo ocular y un poco más hacia abajo y están cubiertos por estas plumas casi rectas llamadas las aurículas que protegen la entrada del oído. La forma de la cabeza de un pájaro también puede afectar su audición, como los búhos y lechuzas que tienen estos discos faciales que presumiblemente ayudan a dirigir el sonido hacia los oídos. Los mechones de las orejas no tienen absolutamente nada que ver con la audición y simplemente son decorativos, básicamente en ciertas especies. El oído medio de las aves está formado de 3 canales semicirculares, cada uno de los cuales termina en una ampolla y se une para conectarse con la mácula, sáculos y la jena, de la cual la cóclea, un tubo corto y recto hacia el oído externo, tiende a ramificarse. Una cosa muy importante en aves de presa es los tipos de ojo y la visión. Las aves rapaces tienen una visión 8 más veces más aguda que los humanos, gracias a densidades más altas de fotorreceptores en la retina, hasta 1 millón por milímetro cuadrado en buteo, los gavilanes, en comparación con 200.000 en los humanos. Existe una gran cantidad de neuronas en los nervios ópticos. Hay un segundo set de músculos que no se encuentran en otros animales y en algunos casos una fóvea central que magnifica la visión visual. Las aves rapaces tienen una densidad muy alta de receptores y otras adaptaciones que maximizan la agudeza visual. La ubicación de sus ojos les da una buena visión binocular que le permite juzgar con precisión las distancias. Las especies nocturnas tienen ojos tubulares, muy alargados, tienen un número reducido de detectores de color, pero tienen una alta densidad de células de bastón que funcionan bien con poca luz. Los ojos en la parte delantera de las lechuzas y los búhos les da una visión binocular que pueden estimar distancia cuando cazan. Si usted se ha parado enfrente de una lechuza o de un búho, ven cómo mueve la cabeza de un lado a otro. Lo que está haciendo es juzgar la distancia en donde está usted para ver si representa un peligro. Y así es como cazan en la noche, juzgando la distancia y a qué velocidad pueden ir y cuál es el tiempo para ir y cazar la presa. La retina de las aves es relativamente muy gruesa, pero no tiene vasos sanguíneos. Está integrada por un epitelio pigmentario no nervioso y una capa nerviosa formada de bastones, conos, células bipolares y células ganglionares. Los conos son responsables de la agudeza visual y la visión de colores. Las aves diurnas tienen muchos más conos que bastones en toda la retina. En los depredadores diurnos, los pocos bastones se limitan a la periferia. Entonces, las aves diurnas tienen más conos que bastones en la retina. Los
las aves de presa nocturnas es lo contrario. Los bastones son sensibles a la intensidad de la luz. Entonces, las aves nocturnas tienen algunos conos, pero en su mayoría bastones, que les permite la visión nocturna para poder cazar. Y con esto doy terminado mi segunda presentación, nuevamente agradeciéndole a Silvia por haberme invitado a compartir con ustedes esta presentación y les agradezco a todos ustedes por haberla presenciado. Muchas gracias, Jaime, a vos. Bueno, la cátedra toda de anatomía veterinaria te agradece muchísimo tu aporte, la verdad que es invaluable. Hay varias preguntas, no sé si querés que las lea o querés leerlas vos desde el chat, como vos quieras. ¿Querés que las vaya leyendo? A ver, estoy leyéndolas. ¿La cantidad de plumas es siempre la misma o varía según la especie? Muy, pero muy buena pregunta. En ciertas aves, la cantidad de plumas es mucho menor. La cantidad de plumas más grande es en aves que se sumergen, como en ciertos patos que pueden, o ciertas aves marítimas que pueden hacer clavados y se sumergen en el mar, por ejemplo. Aves pescadoras tienen mucho más plumas que cualquier otra ave. Y el tipo de pluma, la forma, la cantidad es muy diferente. Así que no es la misma cantidad de plumas entre las especies. Aquí dice Damián, en algunos casos como en el género Geranatus, los juveniles de las rapaces suelen tener las plumas más largas que los adultos y de hecho son ligeramente más grandes. En alguna especie de adaptación del parte del desarrollo, sí, en realidad eso es lo que es una adaptación. Los pollos tienen un plumaje muy diferente y empiezan a desarrollarlos a cierta edad, pero las plumas son mucho más grandes, más largas en algunas especies, en otras eso no es. Pero es una adaptación, es parte de la evolución que en realidad no entendemos por qué es, pero pues sí sucede. Las egagrópilas son producidas por todas las aves de presa, todas, a la excepción de los buitres y los cóndores que digieren hasta piedras, ¿no? Entonces ellos pueden comer huesos, plumas, pelo y todo lo disuelven. El resto de las aves de presa son las que tienen que vomitar legagrópila todos los días para mantener la función del sistema digestivo en forma correcta. Pero todas las aves de presa, a excepción de los buitres y los cóndores, producen egagrópilas. Entonces, ¿para qué tienen dos ovarios? La evolución no debería de haber dejado a las aves con un solo y funcional. ¿O es que el ovario es incapacidad de generar huevos u otras funciones? No, en realidad no. Esto es un vestigio de la evolución. Tal vez las especies de aves primitivas tenían dos ovarios y dos oviductos y ambos eran funcionales. Y entonces esto se considera que es un vestigio de la evolución. Que yo sepa, hay una ave únicamente que tiene esto de manera funcional, y este es el kiwi, uno de las especies de kiwi de Nueva Zelanda, en que el ovario derecho y el izquierdo y tiene los oviductos, los dos son funcionales, pero en la mayoría de las aves el oviducto y el ovario izquierdo es el único que funciona. El derecho no, es un vestigio de la evolución. Y de ahí si yo no tengo respuesta, a menos que se le pida a Dios que nos explique un poco por qué lo hizo, porque eso sí no lo podemos saber. Si hay una pregunta más. Sí, hay otra. No es un comentario nada más. Joaquín al finalizar nos pregunta. Sí. Joaquín pregunta que si existen diferencias hematológicas a destacar en las aves rapaces y otras aves. Por ejemplo, el hematocrito, hemoglobina. Por supuesto que sí. Las aves que viven como los caballos, por ejemplo,
Si tú mides la hemoglobina, el PCB, la cuenta de glóbulos rojos en animales que viven en zonas mucho más elevadas, que están en o aves en las zonas costeras, la necesidad de oxígeno es diferente. Entonces la hemoglobina, el hematocrito, la cantidad de células rojas es muy diferente. Por eso es que si usted tiene una clínica de aves rapaces o de aves en general, tiene que tener un buen libro o tener acceso a una base de datos para poder relacionar los resultados a los valores que usted obtiene en el laboratorio. Por supuesto que sí. Yo creo Bien. que esa fue la A mí me última quedó una pregunta. pregunta con respecto a por qué los cóndores y la otra especie de ave que dijo digieren piedras. Eso fue una broma, ¿sí? O sea, yo decía que digieren todo. Digieren los Ah, huesos, claro. digieren la pluma, todo. Decía yo piedras nada más por broma, ¿sí? Pero Ah, bien, porque básicamente, sí, los buitres y los cóndores no pueden hacer egagrópilas porque disuelve todo lo que comen, ¿sí? A eso me claro, no, refería, es ¿sí? que yo no sé en dónde lo habré leído, pero me acuerdo haber leído que hay un tipo de animal, no me acuerdo específicamente si era un ave, comía piedras para ayudar a digerir o a moler el alimento que consumía y después creo que las vomitaba o las defecaba. Bueno, es una muy buena, sí, es una muy buena observación. Todas las aves que comen granos, las aves de corral, por ejemplo, muchos de los citácidos, muchos de los paseriformes comen piedras pequeñas, las avestruces, y hay que dárselo en cautiverio, que las ingieran, que las coman, porque eso les ayude a triturar la comida. En cetrería antigua medieval se le recomendaba que las aves de presa en cautiverio que se ocupan para cetrería, que se le diera piedras pequeñas para limpiarle el estómago, ¿sí? Yo creo que esta práctica se sigue haciendo en muchos países. Básicamente, se agarran piedras estas que se encuentran en los ríos, pequeñas, como de una media pulgada, dependiendo del tamaño del ave, y se le fuerza a que pasen hasta el buche, y del buche pasan directamente al estómago y al día siguiente las botan. Y supuestamente lo hacen con esa función. No que les ayude a descomponer o a que disolver el alimento, porque eso lo hacen los jugos gástricos, sino que le ayuda a limpiar. Yo no creo mucho en ello, porque en realidad para limpiar de cualquier residuo que puede quedar en el estómago, para eso hay que darle material no digerible, como son los pollitos de un día, o se le da la codorniz, pero con las plumas. Mucha gente le quita y la limpian y la lavan. Eso es un error. Se le tiene que dar con las plumas para que algunas de ellas las coman, o se le da un ratón o ratas y al día siguiente botan una agrópila preciosa y con eso se limpian, si tú quieres, de todo lo que pueda tener en el estómago. Muy buena observación. Yo Bien, Yo creo que eso, tengo gracias. un par de preguntas. Cuando usted habló del diente tomial, que en algunos veterinarios, bueno, o algunas personas pueden llegar a limarlo, ¿hay un crecimiento luego o ya, no sé, qué edad se empieza a desarrollar más el diente tomial o desde que son juveniles ya está desarrollado? muy buena pregunta. Pues déjame decirte lo siguiente. En la vida silvestre, las aves de presa cuando terminan de comer, se limpian el pico limándoselo a un lado de la piedra donde comen. Usualmente ellos se posan en piedras. Si Ujú. ves a un halcón que termina de comer, se limpian la parte lateral frotando el pico en la percha donde está, o pero si están en la vida silvestre lo hacen en piedras y de esa manera se liman el pico. Ah, Asimismo como las garras, cuando están posadas en piedras. En cautiverio
les damos de estas alfombras de plástico que no les ayuda a desgarrar, a limar las uñas, las garras, ni tampoco les ayuda a limar el pico. Entonces eso hay que hacerlo en cautiverio. Después de la época de muda, las aves de cetrería, digamos, se capturan y siempre hay que limarle el pico, que tiende a crecer, y uno de los lugares donde crece más es los lados. Y entonces hay que darle forma al diente tomial, pero hay que tener mucho cuidado de qué ave se trata. Hay aves que no tienen el diente tomial, otras que sí la tienen. A veces hay escamas, a veces hay fisuras, a veces hasta suceden fracturas, y todo eso hay que atenderlo, por supuesto, en cautiverio. Eso no sucede en la vida silvestre, al igual Bien, que las garras. bien, gracias. Vamos con la segunda. Cuando usted habló sobre la relación del epididimo con la glándula suprarrenal, funcionalmente, ¿cómo se relacionan? ¿O es más que nada estructuralmente anatómico? La glándula adrenal. Claro, la suprarrenal con el epididimo que mostró la foto, que había toda la conexión, o malentendí yo. Fíjate que nadie sabe a ciencia cierta por qué existe esa relación. Pero una cosa que yo puedo asegurarle es que si usted trata de castrar a un ave y como hacían hace muchos años con los gallos, que les cortaban los testículos, los capaban, los caponizaban, se dicen capones, no se le puede quitar el epidídimo, Claro. porque está muy bien relacionado a las arterias y las venas de la base, y tampoco se puede extraer el segmento del epidídimo que está dentro de la glándula adrenal, y eso produce testosterona. Bien. Entonces, teóricamente, aunque se le elimine los testículos a un ave, todavía producen testosterona. No pueden producir espermatozoides porque ya no hay testículo, pero sí testosterona. Bueno, Y muchas eso gracias. es una cosa que nadie sabe por qué existe esa relación íntima con la glándula adrenal, pero sí sucede bilateralmente. Hay una pregunta muy interesante de Aldana. ¿Por qué a los gatos les es tan fácil cazarlos? Ya que las aves tienen mejor vista, ¿o no es así? Bueno, las aves tienen una mejor vista que cualquier mamífero, eso sí se lo puedo decir. Se ha dicho que las aves de presa pudieran leer un periódico a 400 metros de distancia. Los títulos, sí, si pudieran leer, tienen una visión mucho más aguda que cualquier mamífero. Por eso les permite cazar. Y uno de los detalles cuando se sale de cacería en cetrería es que se le quita la caperuza a un ave de presa, en este caso halcón, digamos, y se deja que escanee el horizonte buscando una presa. Y pueden ver algo que usted ni siquiera lo ha visto, hasta la suelta porque el ave quiere ir, ya vio la presa. Y usted va detrás del ave y tarda muchísimo tiempo en que usted la puede ver, y el halcón ya lo vio mucho antes que usted, porque tienen una vista sumamente bien desarrollada. Eso les permite cazar. Por eso es que un ave en cautiverio, rescatada, que ha perdido un ojo o la visión de un ojo o los dos, no puede ser liberada, porque lo condenaría a una muerte lenta, porque no podrían cazar bien. Bien. ¿Sí? Y la última pregunta, cuando estamos hablando de la visión del pecten, ¿si hay una diferencia morfológica o funcional en las aves nocturnas y diurnas? El pecten del Pero ojo. en el pecten, Sí. en el pecten del ojo, sí, existe una gran diferencia. No quise entrar en muchos detalles, pero el pecten es un órgano en forma de cepillo de pelo, Ujú. que es mucho más desarrollado en las aves y cuya función nadie sabe qué es. Ok. La mayoría de las aves nocturnas tienden a tener un pecten mucho más desarrollado, una fóvea mucho más desarrollada y el ojo mucho más tubular.
digamos, si se pone usted a compararlo desde el punto de vista físico, en los ojos de las aves de presa, entre más tubulares son, más se asimilan a un telescopio, porque es elongado. El lente está situado mucho más adelante que lo que es la retina, que es la que capta la visión. Esa es la única explicación que podría ofrecer humildemente. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. No sé si queda una pregunta. Yo creo que se me ha pasado esa que habías dicho del gato, pero creo que se han respondido todas. Así que bueno, vamos a finalizar agradeciendo nuevamente a Jaime, a la Universidad Massa y a todos los que han participado para que se lleve a cabo esta actividad. Y bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante, en algún futuro, próximas disertaciones con Jaime. Ya vamos a entrar en detalles en un futuro para invitarlos a todos nuevamente. Así que bueno, agradezco. Les ofrezco una presentación mucho más en detalle sobre temas médicos mucho más seleccionados. Pero como le decía Silvia, voy a mandar un correo electrónico a las 4 organizaciones que están en Argentina, que se comunicaron conmigo, para que entre ustedes se puedan poner de acuerdo entonces y en vez de dar 4 sesiones, la misma sesión a 4 grupos diferentes, que se dé una sola sesión a 4 grupos juntos, que me ayudaría muchísimo Totalmente. por mi tiempo, Excelente, ¿sí? excelente. Entonces, pues muchas gracias por todo y hasta la próxima. Muchísimas Excelente. gracias. Muchas gracias, Jaime. A la Bueno, orden. para los que están todavía en la charla, yo les he dejado copiado en el chat 2 encuestas. En realidad, una es una encuesta sobre las actividades de extensión de la masa y otra es el formulario de asistencia para que lo completen y reciban el certificado por estas charlas. Así que bueno, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les recordamos que pueden acceder a la conferencia en el canal de YouTube de la Universidad Massa y les solicitamos que por favor puedan completar la encuesta y el formulario de asistencia. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, hasta Acá luego. preguntan Gracias. qué sería eso de extensión, es para las actividades de extensión que realizamos desde la universidad, como por ejemplo esta charla, que si bien se realizó en conjunto con la cátedra y la facultad, es una actividad de extensión de la universidad. Bueno, Silvia, no sé si querés agregar algo más. Agradecerles la participación y que estén atentos que vamos a seguir invitándolos a nuevas charlas. Muchas gracias y cualquier cosa en el formulario para el certificado pueden agregar algún comentario, algo que quieran. Perfecto, Bueno, sí chicos, la charla se va a subir a YouTube, así que estén atentos que en los próximos días ya va a estar subida. listo. Bueno, Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. muchísimas gracias, saludos y gracias por participar. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.